si bien hay una creencia colectiva que la alineación dental, las maloclusiones o interferencias dentarias causan algún tipo de desbalance en el sistema estomatognático, esto es ya es considerado un mito en la odontología. Hace más de 20 años que los estudios, metaanálisis y revisiones sistemáticas demostraron que no hay relación entre la oclusión dentaria y los trastornos temporomandibulares. Incluso es más probable que haya una relación causal, es decir, que un trastorno temporomandibular pueda producir un cambio en la oclusión, que sean la oclusión los causantes de los problemas dolorosos de la musculatura masticatoria y la articulación. Es común que los pacientes relacionen la sintomatología dolorosa orofacial matutina con la presencia de bruxismo de sueño. Sin embargo, los especialistas hemos acuñado la frase "el bruxismo no duele", dado que si se presentan síntomas en el territorio orofacial, lo más probable es que estemos frente a un trastorno temporomandibular y no necesariamente frente a un bruxismo de sueño. Es más, los trastornos temporomandibulares, tanto articulares y musculares, pueden ser tratados sin abordar el bruxismo de sueño de base, por lo que es importante contribuir a la educación de los pacientes respecto de sus patologías y evaluar los sistemas que corresponden.